Aún no son encontradas las joyas que se robaron desde el Museo Louvre. Esto ocurrió en el día de ayer. Son 8 piezas con miles de piedras preciosas de un gran valor patrimonial y que fueron sustraídas de este famoso museo en París. Claro, ¿qué pasará con estas joyas? Expertos señalan que lo más probable es que haya sido un robo por encargo y que las piezas estén en manos de algún coleccionista. Se trata de joyas del siglo XVIII, con miles de diamantes o zafiros engarzadas con técnicas de gran complejidad, todas ubicadas en la Galería Apolo del Museo del Louvre. El robo, que varios periódicos calificaron como el atraco del siglo, acaparó titulares en todo el mundo, porque este domingo ladrones irrumpieron en el Louvre, uno de los museos más famosos del mundo, utilizando una grúa para romper una ventana del piso superior y luego robar objetos invaluables. La diadema de María Amelia, última reina de Francia, y Hortensia, madre de Napoleón III, tiene 84 zafiros y 1083 diamantes, además del collar de zafiros y los pendientes. Y este broche, un gran lazo de corpiño con una cascada de diamantes rosas engastados en plata y bañados en oro. Son parte de las 8 piezas robadas. Más allá de los hermosas que son, su valor es sobre todo intangible. Son joyas únicas que cuentan la historia de Francia y evocan su época de máximo esplendor. Estamos frente, ¿no es cierto?, a joyas que pertenecieron, ¿no es cierto?, a 2 emperatrices, podemos decir, la María Luisa, esposa de Napoleón I, Eugenia, esposa de Napoleón III. Hablan un poco de un momento histórico importante que fue el tránsito, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa al imperio, del imperio, ¿no es cierto?, a la República, de la República, vuelta a la fase imperial de la historia de Francia. Por lo tanto, ahí recibe mayor su valor. Esa es la esencia un poco del valor que tienen estas joyas para Francia. Pero eso a los ladrones no les importó. O quizás sí. ¿Cuál podría ser el paradero de estas piezas? Las joyas son completamente invendibles, incluso más allá de venderlas, si las desmantelaran separando los metales preciosos, las piedras preciosas, las perlas, etc., todos los implicados en la cadena de responsabilidad, incluido quienes tallan las piezas e intentan venderlas, se expondrían a sanciones muy graves. Según expertos, es difícil que puedan revenderse en el mercado negro porque están identificadas y serían localizadas fácilmente. Así que la única manera de hacerlo es desmontándolas para tratar de comercializar los diamantes o las perlas por separado, perdiendo así su valor patrimonial e histórico. Nosotros sabemos que en la Revolución Francesa prácticamente se perdieron la gran cantidad de las joyas, entonces todo lo que vino después de Napoleón, de cuando es emperador, son las joyas que tienen el día de hoy Francia y que las cuida. Entonces habrá que ver a qué se debe el robo, si es un robo a encargo, si es un robo por el significado, y porque justamente al tener pocas joyas el día de hoy Francia, podría ser un robo específicamente pedido. Hay un porcentaje muy pequeño de recuperación de obras de arte robadas, y en el caso de las joyas, ese porcentaje es aún menor, y lo que harán para ocultarlas es abrir las joyas, extraer los diamantes de los zafiros y las esmeraldas y llevarlas a un lugar donde puedan tallarlas y encontrar un joyero que no haga preguntas. Una vez talladas en joyas más pequeñas, el asunto está hecho. Se acabó. Nunca volveremos a ver estas piezas intactas. Lo que sí podría pasar es que esta corona, compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas y que se cree fue olvidada por los ladrones afuera del museo, aumente su valor, como lo fue el robo de la Mona Lisa en el mismo museo hace más de un siglo. Cobró una fama inusitada y se hizo mundialmente conocida, es decir, por su desaparición es que marca luego su recuperación, marca, ¿no es cierto?, como una obra, una especie de star, ¿no? Según las autoridades francesas, este robo es símbolo de fracaso. Que nos robaran joyas tan importantes de una forma tan increíble, por supuesto, da mala imagen y además da una imagen muy negativa de Francia. Encontrar las joyas es una carrera contra el tiempo y así con suerte volver a tenerlas intactas. Joyas símbolo de la historia francesa que parecían intocables pese al paso del tiempo y simplemente desaparecieron.
revisar estamos junto a Carlos Greitz. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Partiendo por lo que ya ustedes adelantaban antes de la pausa, lo que ocurrió en el Museo del Louvre en París, que es algo que ha dado la vuelta al mundo por las condiciones en las que se dio, por todas las características de este robo y porque además en las últimas horas ya el gobierno de Francia, tanto el presidente Macron como también los ministros han dicho que han fallado en haber prevenido una situación como esta, en que haya una grúa que estuviera ahí a disposición de estos delincuentes y que les permitiera subir al lugar, que tuvieran todo estudiado de tal manera de robar estas históricas joyas. Eso es lo impactante, porque es uno de los lugares que yo creo tiene mayor seguridad en el mundo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se dio porque entiendo que a plena luz del día y lograron concretar el robo? Sí, exactamente. Mira, a ver, película. Revisemos primero a ver cómo fue aquí con el mapa, para que se hagan una idea de ustedes, ya las autoridades han dicho, esto ocurre aquí, este es el Museo del Louvre, esta es la calle François Mitterrand, a orillas del río Sena. Son 4 personas repartidos entre 2 motos y un camión. Avanzamos también aquí la gráfica, equipado con este montacargas, que es el que finalmente está dispuesto allí justo a un costado de una de las ventanas del palacio. Aquí está. Ya, esa es la galería. Imagen, esta es la Galería Apolo. En este lugar están la mayor parte de las joyas de la corona de la época de Napoleón, sabemos, y otras de la época imperial de Francia. 2 de estas personas, vestidos como obreros, con chalecos amarillos, usaron el montacargas para subir hasta ese piso, la ventana, a la Galería de Apolo. Accedieron haciendo entonces una brecha, igual que en las películas, una especie de círculo, ¿no? Con el ventanal, rompen el ventanal, acceden entonces a él y una vez dentro vuelven a utilizar la misma herramienta para romper 2 vitrinas en este lugar. Y en esas 2 vitrinas es que sacan las joyas, al menos 9 joyas ya se ha mencionado entonces de ellas. Las alarmas del museo suenan en ese momento. Se activan las alarmas, toman las joyas, vuelven a escapar ¿por dónde mismo? Por donde mismo, por el mismo lugar, es decir, salen también por la misma grúa, tenían un manejo perfecto del dispositivo. Y todo muy rápido, pese a la logística que implica hacer todo lo que estabas relatando. 7 minutos. En 7 minutos hacen todo, desde que ingresan, se sacan las joyas, hacen los hoyitos ahí, los orificios en las vitrinas, sacan las joyas, se las llevan. Claro, en 7 minutos pudo haber existido algún error, sí, el que se les cayera una corona, que era la corona de la emperatriz Eugenia, que tenía muchísimos, decenas de diamantes, todos estaban rotos en el suelo, muchos de ellos, se rompió esa pieza y ahí están algunos de los registros, de los videos de esos momentos en los que precisamente hay alguien que graba porque el museo estaba abierto. A las 9 de la mañana abre el museo. Esto ocurrió entre las 9:20 y las 9:30 de la mañana. Y uno podría decir, o sea, ¿habrán registros de las cámaras de seguridad del museo? Que son a las que no hemos podido acceder todavía. Todavía no las difunden. Exactamente. Pero claro, robaron muchísimas cosas que tenían que ver con elementos históricos, ¿no? Ahora la gran pregunta es, ¿se podrá reducir esto? ¿Qué se hace con, claro, los que roban? ¿Será para quién? Porque esto no lo va a publicar a la venta. De ellos, la verdad. Las motivaciones detrás. Claro, solo de motivación. Un tema. Bueno, lo cierto es que hay, claro, algunos expertos que dicen son irreductibles. No lo va a poder vender sin que te pillen. Es que, claro, ese es el punto. ¿Te lo encargó alguien? ¿Cómo? Hay en los diamantes de lujo, en los diamantes exclusivos, prácticamente uno por uno, tienen una suerte de, no sé cómo decirlo, una identificación de los diamantes, muchas veces. No sabemos si estos diamantes tan históricos, tan antiguos, tienen esa identificación como la tienen los diamantes modernos que se extraen hoy día a nivel de lujo, digamos. Pero hay prácticamente una identificación uno por uno de diamantes únicos, y en este caso los eran, ¿no? Los de las coronas de la reina María Amelia, por ejemplo, que era una diadema, la reina Hortensia también, había un collar de zafiro de las mismas reinas, un collar de esmeraldas de la reina María Luisa, otros pendientes de la misma monarca, y claro, había un diamante que no logró ser robado, en realidad porque aparentemente no tuvieron tiempo de sacarlo o no se dieron cuenta que estaba, y que es el diamante más grande de toda la colección, es prácticamente el diamante más grande del mundo, con un peso de más de 140 quilates. Ese no se lo llevaron, se llama El Regente y está ahí en el mismo lugar. Oye, ¿cuál es el impacto que ha tenido en Francia que ocurra algo así? Bueno, de inmediato hay una serie de reproches al sistema de seguridad. Por eso es que han salido las autoridades de gobierno a respaldar, más bien dicho, a asumir que ellos tienen una cierta cuota de responsabilidad de no haber previsto que esto podía ocurrir en el museo más visitado del mundo. Por eso vamos a revisar las declaraciones del ministro de Justicia, Gerald Darmanin.
El hecho de que estas vitrinas no estuvieran aseguradas es una pregunta que podemos plantear. Que hubiera un camión grúa en público es una pregunta que también se puede hacer. Habiendo sido ministro del Interior, sé que no podemos asegurar totalmente todos los sitios, pero lo que sí es seguro es que fracasamos porque alguien fue capaz de poner un camión grúa a la vista en las calles de París. Ahora, estaba revisando la historia de este museo, creo que hace muchos años habían logrado robar la Mona Lisa. 1912. Ya, 1912. Y que después de 2 años lograron encontrar a quien se lo había robado. Un ladrón de origen italiano entró, se llevó la Mona Lisa, la escondió en su abrigo, porque los que han ido al museo sabrán que la Mona Lisa no es tan grande como uno se imagina, digamos. La escondió en su abrigo y se la llevó. Así. De simple. Después de 2 años la recuperaron efectivamente y hoy día está muy asegurada. Y el argumento, porque estábamos hablando ahí, cuál es la motivación, si no lo vas a poder vender sin que te descubran, es que él consideraba que era italiana, que debiese estar en Italia, no en el Museo de Francia. Había una razón quizás hasta ideológica en eso. Bueno, en este caso no sabemos qué va a ocurrir con estas joyas, si las van a encontrar o no, pero hay un revuelo que ha generado entonces que en Francia ahora hayan medidas de refuerzo de seguridad, aunque el propio Emmanuel Macron ya había mencionado que hay un proyecto de ley en Francia para reforzar la seguridad de museos como el del Louvre, que está todavía ahí pendiente.